Respeten al profesor, este salón es competitivo. Respeten un poquito al profesor, hombre. Discúlpeme, en ningún momento yo lo estoy respetando. Yo simplemente estoy diciendo Sí, de señor, que sí, la señor, lo estoy rectoría, diciendo. Esta No le estoy señorita regañando, me Paola está Cianes. vaciando, me está regañando. Menos mal que esto se está grabando. no se está grabando. Ah, sí, bueno, menos mal también, sí, para Sí, tener uno idea de lo mal que está para usted, haciendo, don porque Andrés. yo realmente no lo estoy respetando. Lo que le estoy diciendo, doctor, es que me No me está parece también irrespetando, algo. me está regañando, que es distinto. Bueno, No, entonces no opino. Andrés no está Doctor, haciendo entonces no nada opino. incorrecto. Andrés está Discúlpeme, doctor, conversando. entonces no puedo opinar porque usted me está No, dando no, una pregunta no y opine, no lo que puedo le estoy preguntar. pidiendo es que no me No falte al puedo opinar. respeto. Le estoy Pero, ¿qué pidiendo es que no momento me le falte al faltaba respeto. Es respeto, que no es doctor? la manera, no es la forma de expresárselo al profesor. Me No, parece una Andrés, no se falta de preocupe que respeto ante el profesor. no le ha dicho nada malo al profesor, Andrés, no se preocupe, igual ahí está Nada grabado. malo, no, vaciada, que es distinto. Yo quiero ver cuál es el argumento de ustedes, porque voy a hablar en la universidad, porque me lo cambiaron ustedes. Yo quiero ver esa circular donde trae. Profesor, ninguno ha cambiado nada. Andrés en 2 ocasiones ha leído la circular la expidió el mismo rector firmado por él. En 2 ocasiones se ha leído esa circular, que Yo no no sé. es una presencialidad obligatoria, es alternancia. El que quiera ir va y el que no ve la clase virtual. De modo Eso de lo dice la interpretar bonito, misma alternancia. circular. Alternancia significa 2 días que hay que venir, lunes y martes. Esa es la alternancia Alternancia de la no universidad. Pero obligatoria, sin profe, no obligatoriedad. obligatoria. Sin obligatoriedad. A partir del 1 de mayo ya es obligatorio para todos ir de lunes a jueves, pero a partir de mayo, abril, no. ¿Dónde está eso? Eso Profe, lo usted, En publicó la la circular, profe. universidad. En la circular que ya le Ustedes, he leído 3 veces a Andrés Herrera Circular, en las ustedes clases son pasadas. abogados, están en un proceso, circular, prueben, demuéstrenlo. circular número 3. Yo creo que la universidad informa al tristamentario de la universidad, que es administrativos, profesores y docentes, Esa es la la representación. misma vez que expide la circular para todos. Ahí está, profesor, usted debe estar al tanto de esa circular. Ya compañero la ha leído 2 veces, lo leyó Andrés de manera respetuosa Ah, la ha para que leído dos se veces, qué bien. entendiera. Sí, 2 veces se ha leído esa circular. Muy Andrés bien, doña encargado de leer Tatiana, la usted es la circular. representante del curso. ¿a qué horas empieza la clase, profe? Es lo que estoy tratando, que ustedes me dejen dictar clases, señor. Ah, bueno, empecemos, profe, gracias. Eso sí, grosero, ¿no? Doctor, buen día. Grosero. Profe, nadie está siendo grosero, le estamos No, contestando no, 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 la no, pregunta. eso no es Disculpe, grosería, ¿no? Profe, pero profesora, igual Eso no no me es tiene que grosería. gritar, igual no me A tiene que ver, no es gritar. grosería. La No, grosería gritar es en serio. suya Pues porque de usted es todas el que está maneras, gritando y ha pedido una circular que se le ha leído hoy 2 veces. quedamos en que presentaríamos unos trabajos. Voy a recogerlos entonces. Los que trajeron, por favor. Perdona, vamos por parte, no te me vayas. ¿Qué me presentas aquí? Exacto, primera y segunda. Perfecto, bien. Tiene que presentar 2 trabajos. La primera y segunda nota. Los 2 trabajos de carpeta, profe. Dime. Los 2 trabajos. El de los artículos y este es el del concepto del inicio y la prueba. ¿Cuál es la primera? Todos tienen primera y segunda nota. Anótame ahí, primera y segunda nota. Pregunto, ¿Sebastián Camilo Guerrero está aquí? Mariana Gisela Tamayo Leguizamo.
Perdóname, no, un momentico, todavía no. Tienes que ponerme primero y segundo trabajo. No sé cuál es. Entonces, eso se tenía que traer personalmente, ¿no? Entonces, Sebastián Camilo Guerrero sí está. Bueno. Mariana Gisela Tamayo Leguízamo. No, ¿cierto? Lisette Yurani Gallo. Buenos días, doctor presente. No. Buenos días, profesor. Soy Mariana, estoy en virtualidad. André Leonardo Salazar Pulido. Tampoco, ¿no? Andrés Felipe Herrera. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, doctor Andrés Leonardo Salazar. Omar David Romero Duba. Presente, profesor. Buenos días. Entonces solamente uno ha presentado esto. Los demás no. Entonces, esto, si no se entrega personalmente, sino virtual, entrégalo usted virtual. Entrégalo virtual. Porque usted entrega por ellos. Se ponle primero y segundo. ¿Sí entiende cuál es el punto? Con razón tiene este curso. Ponme cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces anótale, ponle el segundo y el primero. El primero se envió virtual al correo. Sí, lo tenemos en primero. Pero quedamos en esas. Es que yo creía que era el segundo trabajo. Entonces, creo que si no lo entienden. Primero y segundo. Aquí estoy yo, este es el grupo mío. Aquí está Barbarita, que ella vive muy enferma, con oxígeno no viene. Aquí hay un compañero mío. Y aquí estoy yo, a correr Ardila. Entonces aquí se lo chuleo o no. ¿Se lo chuleo? No, no hay necesidad. Oh. Primero y segundo. Primero y segundo. Primero y segundo. Primera y segunda. Ok, perfecto. Eso es lo que yo quiero ver. Primera y segunda nota, lo están presentando personalmente. Usted está de lambón aquí, usted se metió de lambón. Va a salir crucificado. No, yo no le acepto. Usted no va a presentar por, entonces presenta por todo el curso. Nos vamos todos, usted presenta por todos. Profe, buenos días. En el nombre del Señor, paz en los corazones. Profe, buenos días. Compañeros, me informó, por favor, si se ve en la pantalla la circular que estoy compartiendo. Sí. Sí, ya se ve. Segundo trabajo y el primero. Profe Edgardo, muy buenos días. Mira, te estoy compartiendo la circular número 3. El profe no te está prestando, no se está prestando atención. Bueno, entonces dejamos constancia que en este momento estamos compartiendo la circular número 3 dentro de la grabación. Ya no se leyó como 3 veces. Pero no, es que no va a poner Nos más informan. Espérenme un segundito y dejamos constancia y pues que la universidad revise. No. Dejamos constancia de que al profesor se le ha informado varias veces y está nuevamente la circular número 3 para informarle que la presencialidad durante este módulo no es obligatoria. Es obligatoria la asistencia a clase virtual o presencial, cualquiera de las dos, pero en este caso nosotros elegimos hacerla presencial hasta el momento en el que nos obligue la universidad, que es en el módulo de mayo. Sigue insistiendo, ¿no?
Entonces, aquí queda la prueba. Aprovecho, yo me levanto y me lo La dejo prueba ahí. que el profesor no nos está prestando. ¿Alguien podría compartir el archivo Ese que metido de- dice evaluación teoría general del proceso? Ahí dice que los trabajos deben ser enviados al correo del profesor. Profesor, buenos días, te habla Mariana. Una consulta, entonces ¿no nos vas a recibir el trabajo a nosotros? O sea, ¿no hay nota para el grupo 4? Explícame, por favor, qué pena. Primera nota, ¿quién presenta esto? ¿Quién lo presenta? Los nombres están atrás, profe, todos. Henry Button. Y la segunda nota también por Henry Button. Sí, todos estamos en la última lista, profe. Bueno, entonces, este es el primero y el segundo por Sí, esta señor. lista. Okay. Gracias. Pero no están aquí. No, solamente yo en representación, profe. Los demás están en virtualidad. Ayer sí vinieron, pero como no lo recibimos, entonces pues no vinieron hoy. Profe, pero es que no... Es un gol tremendo. Pero es que no, la gran mayoría no vinieron todos, profe. Por No eso. nos va a recoger a todos. Por eso. No. O sea, profe, no nos va a recoger porque es que la gran mayoría ¿Para no ti vino. qué significa presencialidad? Pues que vengan Pero todos. ¿cómo así? ¿Cambiaron las condiciones que ya había dado el profe? Alguien que me explique, porfa. Pues el profesor no nos quiere contestar y si yo le digo algo me grita como ahorita. Sí lo hicimos en grupo, lo hicimos entre todos. No, y es que la verdad ya cada vez que él se le olvida, nos toca otra vez recordar todo desde el principio. Eso está mal. Pero él nunca dijo que todos tenían que ir a presentar el trabajo, ¿sí? Es que estoy aquí, no tengo esa No, duda. no, él no dijo eso. Y la idea No, era y que alguien además nos en el- llevara. Es al correo. No es Además, que en enviárselo allá. la plataforma hay un archivo que dice evaluación teoría general del proceso y ahí dice que los 2 primeros trabajos deben ser enviados al correo en un archivo de Word. Yo quiero ver esa orden del rector. Gracias. Ahí está la circular. Aquí la están proyectando. Ha decidido organizarla manteniendo la asistencia a clases en los horarios estipulados presenciales así. Enero, febrero y marzo sin obligatoriedad de la asistencia presencial. Horas, al otro día él no da clase. Y regresen de manera presencial a clase a partir de abril. Regresen de manera acá a partir de horarios activos. La base de esto es la circular 2. La base de eso es la circular 2. Es que se viene prolongando de circular en circular. Por eso, no, pero es que la base de esto es la circular 2. Y regresen de manera presencial a clase a partir de abril. Circular 2. A ver. Santiago, tu micrófono.
Usted tiene el corazoncito súper acelerado. Dicho, la tiene en la oreja. Todo el mundo se está esforzando, haciendo trabajos, presentando. No. Y es que sabe que lo harto, que bueno, le dicen a uno las cosas, pero si se van por detrás de uno a hablar en decanatura, Ah, sí, claro. que esa es la maña que tiene. Claro. Bueno. Entonces, este primero, segundo, tercero. Primero, segundo trabajo. ¿Este cuál es? ¿Este es el primero? ¿Y por qué sí me ponen el segundo y no me ponen el primero? Bueno, primer trabajo, segundo trabajo, lo mismo, ok. Perfecto. Primer trabajo, segundo trabajo. Sebastián Camilo, Mariano Marcelo, primero y segundo trabajo. Primer trabajo, segundo trabajo. Primera nota, segunda nota. Segundo. Ok, gracias. Gracias, profe. Jennifer Paola. Bien. Ah, gracias. Me vea de aquí, yo puedo hacer hacia aquí, y me saca tranquilo. Bueno, bien. Primer trabajo, segundo trabajo del grupo 10. Gracias. A usted. Bueno. La clase de hoy va a tratar de algo que se llama términos. Términos. Ya no están. Pero antes de hablar de términos, quiero hablarles de un principio que se llama principio de la preclusión o eventualidad. El principio de la preclusión o eventualidad está construido por una serie sucesiva de actos procesales que deben corresponder a un orden lógico. Repito, el principio de la preclusión o eventualidad está constituido por una serie sucesiva de actos procesales que deben corresponder a un orden lógico
un orden que se dé en el proceso y que permita al juez producir la sentencia. Este principio de la preclusión, llamado también de la eventualidad, garantiza la correcta construcción del proceso, porque el proceso está conformado por diferentes etapas, por diferentes fases. Y esas etapas tienen términos exclusivos, términos perentorios. Entonces, para presentar demanda hay un término. Para presentar excepciones hay otro término. Para practicar pruebas hay otro término. Para alegar, otro término. Para los incidentes hay otro término y finalmente hay un término para dictar sentencia. Entonces, el principio de la preclusión se materializa a través de la fijación de plazos precisos y perentorios. El principio de la preclusión se materializa a través de la fijación de plazos precisos y perentorios impuestos por el legislador, impuestos también por el juez. ¿Y qué se busca con eso? Que los sujetos del proceso ejerciten y cumplan con sus deberes, con sus cargas procesales, en las oportunidades preestablecidas por la ley. De esta manera, entonces, se construye el proceso. Entonces, de esta forma se construye el proceso, se evitan demoras y entonces se puede dictar sentencia. Entonces, estos plazos perentorios se conocen con el nombre de términos. Términos. Los términos se pueden clasificar en 4 grupos. Los términos se pueden clasificar en 4 grupos. Términos legales, términos judiciales, términos mixtos y términos convencionales. Repito entonces la clasificación de los términos. Términos legales, judiciales, mixtos y convencionales. Tomemos los primeros términos, los términos legales. ¿Qué son los términos legales? Los términos legales son plazos perentorios e improrrogables. Los términos legales son plazos perentorios improrrogables fijados por la ley. ¿Para qué? Para que todos los que intervienen en el proceso, por ejemplo, las partes, dígame. Sí, el juez tiene facultad para llamarlos y que entren todos al proceso. Pero entonces,
Los términos legales, que son plazos, repito, perentorios, improrrogables, los fija la ley, tendiente a que las partes, los terceros intervinientes, los auxiliares de la justicia, todas estas personas, las partes, los terceros y los auxiliares, ejecuten determinados actos para colaborar a ir armando el proceso. Entonces estos términos, que son perentorios e improrrogables, están preestablecidos por el legislador y no pueden ni reducirse ni extenderse a voluntad de las partes, ni siquiera a voluntad del juez. Por ejemplo, uno no presenta la demanda cuando quiere, cuando le provoca. No. Hay unos términos para presentar demanda, unos términos para contestar demanda. Pues la demanda la puede presentar el interesado en cualquier momento. Aquí lo importante es el término para contestar la demanda. El término para contestar la demanda varía según los procesos. Vamos a ver. Entonces, los términos establecidos para que el demandado conteste la demanda serían 20 días para el proceso ordinario de mayor cuantía. Entonces, el demandado para contestar demanda tiene 20 días para el proceso ordinario de mayor cuantía. $10 días para los procesos abreviados. Y 4 días para los procesos verbales sumarios. Entonces repitamos. El demandado tiene términos para contestar la demanda según el proceso. Entonces tiene 20 días para el proceso ordinario de mayor cuantía. $10 días para los procesos abreviados. Y 4 días para los procesos verbales sumarios. Entonces, fíjense ustedes que el demandado no contesta cuando quiere ni como quiera. Entonces tiene 20 días para contestar una demanda de mayor cuantía, 20 días para los procesos ordinarios de mayor cuantía, 10 días para los procesos abreviados y 4 días para los procesos verbales sumarios. El término de ejecutoria de una providencia es el de 3 días para autos y sentencias de primera instancia. Entonces, para que un auto y una sentencia quede ejecutoriado, se necesita entonces 3 días para autos y sentencias de primera instancia. El demandado puede presentar excepciones. Se defiende contestando la demanda y presentando excepciones. Entonces, el término para que el demandado formule una excepción previa
es igual al término para contestar la demanda. Vamos a poner el primer caso, 20 días para el proceso ordinario de mayor cuantía. Bueno. Esos son los términos legales. El juez también puede poner términos. Esos términos se llaman términos judiciales. Los términos que pone el juez son términos judiciales. Como su nombre lo indica, términos judiciales, son los plazos que el juez señala a su arbitrio, a su libre entender. Los términos judiciales son los plazos que el juez, en ejercicio de sus funciones, señala a su arbitrio para que las partes y los auxiliares de la justicia ejecuten un determinado acto procesal. Entonces, si no hay un término legal para un acto, el juez señala ese término. A falta de término legal para un acto, el juez señala el que estime necesario para su realización. Ese término lo puede prorrogar por una sola vez. Por ejemplo, en un trabajo de sucesión, en la sucesión hay un trabajo, en el proceso de sucesión hay un trabajo que se llama de partición. Como son varios los herederos, entonces los bienes tienen que repartirse entre los herederos. Entonces, ese es un término que se llama término judicial. Entonces el juez otorga al partidor un término para que haga el trabajo de partición. El juez señala un término para que un perito rinda un concepto, un dictamen. Entonces esos son los términos judiciales. Hay unos términos que se llaman convencionales. Entonces, legales, judiciales, convencionales. Los términos convencionales los señalan las partes. Los términos convencionales son los que las partes convienen para determinados actos. Por ejemplo, las partes pueden pedir la suspensión del proceso. Entonces, las partes de común acuerdo pueden señalar un plazo determinado de suspensión del proceso. Entonces, ellos se ponen de acuerdo y le dicen al juez que quieren suspender el proceso. Vencido ese término que ponen las partes, pues se reanuda el proceso. ¿Se puede suspender varias veces el mismo proceso? Esa es una buena pregunta. Parece que solamente una sola vez, porque si no, entonces lo estarían suspendiendo seguido. Y entonces el proceso nunca terminaría. ¿En más de una vez? Sí, digamos cuando está en la conciliación. Ah, bueno, no, la conciliación es otra cosa. No, dentro del proceso. Usted puede, sí, usted puede pedir la conciliación, pero es que el asunto es que lo puede hacer todas las veces que quiera. A ver, explíqueme eso, que eso está interesante. Un proceso puntual que tuvimos donde no logramos
¿Pero por qué? Para suspender los términos, para que no nos corrieran los términos de prescripción. Se suspendió, ni siquiera se aplazaba, sino se suspendía para Y para entrar en conciliación. Bueno, así, solo así. Bueno. Los términos se señalan en años, meses, días y horas. Los términos se señalan en años, meses, días y horas. En días no hay problema. Si los plazos se establecen en años o en meses, se contabilizan de acuerdo con el año o mes calendario. Si el término se contabiliza en años o meses, entonces, si se establecen en años o meses, se contabilizan de acuerdo con el año o mes calendario, lo que significa que no se consideran la existencia de días inhábiles. Aquí debemos tener presente, en este caso, que el último día de plazo no es el mismo a partir del cual se empezó a contar el mes o año. Repito la idea. Si los plazos se establecen en años o en meses, se contabiliza de acuerdo con el año o mes calendario. Repito, no se consideran los días inhábiles. Entonces debe tener presente que el último día de plazo no es el mismo a partir del cual se empezó a contar el mes o el año, sino inmediatamente anterior. Si un plazo está fijado por un año y empieza a correr, por ejemplo, el 5 de enero del respectivo año, entonces ese plazo vencerá el 4 de enero del año siguiente. Esto en el Código Civil, porque en el Código de Comercio hay otro cómputo. Si mal no estoy, es el artículo 829 del Código de Comercio. Ese artículo 829 computa de modo diferente los términos. ¿Qué dice el artículo 29 del Código de Comercio? Dice, cuando el plazo sea de meses o años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, si el plazo empieza a correr el 5 de enero, se entiende vencido el 5 de enero del año inmediatamente siguiente. ¿Sí ven? Ya distinto del Código Civil. En el Código de Régimen Político y Municipal está la misma disposición del Código de Comercio. El artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal se pronuncia en el mismo sentido. Entonces, los defensores de la tesis del artículo 829 del Código de Comercio y del artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal es
Bozan la tesis de que se establece en todos los casos que se otorguen plazos o términos de meses o años, el primero y último día deben tener el mismo número, es decir, es la misma fecha, lo mismo que en el Código de Comercio. Hay unos términos que se suspenden cuando se cierra un juzgado por cambio de secretario. Cuando hay, este es el relativo a los cierres de los despachos judiciales, de que lo trataba el Código de Procedimiento Civil, pero de todas maneras lo tiene el Código General del Proceso. Entonces, el cierre del despacho judicial se autoriza solamente cuando hay cambio de secretario. ¿Para qué? Para hacer un inventario de los procesos, de los expedientes que se encuentran en la Secretaría. Entonces se cambió el secretario, entonces ¿cuántos procesos hay en Secretaría? ¿Cuántos procesos están archivados, o sea, concluidos? Entonces hay que hacer inventario de los expedientes que se encuentran en la Secretaría, o sea, los expedientes activos y los expedientes o los archivos o los procesos concluidos. Entonces hay que hacer ese ejercicio, solo cuando se cambie de secretario. Aló, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Bueno. Sí, sí, sí. Ya. Así venga directo del acueducto, pues. Sí. Sí. Ya entiendo. Sí. Ya. Sí. Ya. Ya. Terrible. Sí, sí. Sí. Te vaya yendo. Sí. Claro, claro.
qué bueno. Ya, claro, claro. Ya. Ya, ya, sí. Bueno, Mauricio. Sí, bueno, sí. De todas maneras, tú vas a informar a la comunidad por eso, eso. Una copiecita. Sí. Sí, está bien. Muy bien, Mauricio. Perfecto. No es fácil. No, no es fácil. Ya, sí. 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 Ah, caray. Bueno. Magnífico. Ok, señor. Con gusto. Yo le explico. Ok, señor. Bueno, perfecto. Sí. Pues, bueno, yo te lo puedo explicar y mostrar allá en la casa. Excúsame que te interrumpa, yo te atendí, yo estoy en clase en este momento. Sí, no, pero entonces, no, pues es que obviamente, pero entonces yo me desocupo y te muestro en la casa qué fue lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido, ¿ok? Bueno, señor, un abrazote, pues. Bueno, gracias, pues bien, bien. Bueno, bien. La pregunta es, ¿se puede renunciar a términos? Sí, la respuesta es favorable. Los términos son renunciables total o parcialmente, pero renuncia el interesado, a quien le compete. Entonces, los términos son renunciables total o parcialmente. La renuncia se puede hacer verbalmente en audiencia o por escrito. La renuncia en muchos casos resulta conveniente por razones de celeridad, para empujar un poquito el proceso. Por ejemplo, salió un auto y entonces yo vengo y me notifico y renuncio términos. Entonces me estoy ganando, digamos, 2 días. Entonces 2 días en que el proceso camina. Entonces, la renuncia, pues, o se hace verbalmente en una audiencia o por escrito.
entonces cuando ya pasa todo ese tiempo, la providencia queda en firme. Bueno, hay una interrupción de términos cuando, estando en curso, ese término se interpone en contra del auto que lo confirió. Por ejemplo, el recurso de reposición. El recurso de reposición obliga al juez a tramitar primero el recurso. Y entonces, de esa manera queda interrumpido el término que estaba corriendo. De manera que al día siguiente corre nuevamente el término porque ya se resolvió o se interrumpió o se pidió reposición o algo así. Bueno. Hay unos términos para dictar resoluciones judiciales. Los jueces tienen términos para dictar resoluciones judiciales. Por ejemplo, para un acto de sustanciación, el juez tiene 3 días. Para un auto interlocutorio, el juez tiene 10 días. Y para una sentencia, el juez tiene 40 días. Claro que es muy difícil pedirle a un juez que no se tome más de 40 días para dictar una sentencia. Es muy difícil. Pero, pues la norma todo lo reglamenta y entonces hay términos para dictar resoluciones judiciales, como les digo, autos de sustanciación, el término es de 3 días, los interlocutorios de 10 días y 40 días para proferir sentencia. A veces cuando a los jueces los visita, la Procuraduría los visitan, esas visitas no son tan exigentes. Cuénteme qué negocios están para sentencia. Están estos y estos y estos y estos negocios. ¿Cuánto hace que están al despacho para dictar sentencia? No, pues este hace 40 días, 50 días, 60 días. A los jueces no los sancionan por eso, a no ser que venga un visitador de esos demasiado estrictos y le aplique la norma al juez. Pero es sabido que un juez se toma más de 40 días para proferir sentencia. Bien. Bueno. Nosotros veníamos viendo hay una figurita que a veces uno no sabe cuando empieza a litigar que eso existe.
y ve uno solicitudes y uno dice, ¿y esto cómo es? Me refiero al amparo de pobreza. Amparo de pobreza. El amparo de pobreza es una institución consagrada por el legislador para desarrollar los principios de gratuidad e igualdad. Sirve el amparo de pobreza como medio para garantizar el acceso al proceso, garantizar el acceso a la administración de justicia a personas que no tienen medios económicos, las personas pobres que no tienen medios económicos para pagar un abogado, para atender los costos de un proceso. Entonces, ¿a quién se le concede el amparo de pobreza? Se le concede en primer lugar a esas personas o a esa persona que no está en capacidad de atender los gastos del proceso. Porque si atiende los gastos del proceso, pues atenta contra lo necesario de su propia subsistencia y atenta contra las personas a quienes él les debe, por ejemplo, alimentos. Entonces el amparo de pobreza se concede a quien no se halla en capacidad de atender los gastos del proceso, no puede nombrar a tu abogado. ¿Por qué? Porque es una persona pobre, no tiene plata. Entonces, quien tenga medios económicos, pues obviamente que no puede pedir amparo de pobreza, se lo van a negar, porque no está en condiciones de pobre. ¿Qué requisitos podemos mencionar o decir que existen para la concesión del amparo? Lo primero es que tiene que haber una petición de la parte que pretenda que se le conceda. ¿Cuándo puede solicitarse? Puede solicitarse antes de la presentación de la demanda. O junto con la presentación de la demanda, que es generalmente lo más acostumbrado. Se puede solicitar antes de la presentación de la demanda, pero es caso raro. Junto con la presentación de la demanda. Esto lo hace el demandante. Si se trata del demandante, entonces puede pedir el amparo de pobreza junto con la presentación de la demanda. O en cualquier estado del proceso, el demandante. El demandado también puede pedir el amparo de pobreza. Si se trata del demandado, en el momento de contestar la demanda puede pedir el amparo de pobreza. También puede hacerlo en el curso del proceso, pero generalmente es cuando contesta la demanda. El solicitante debe prestar juramento de que se encuentra en situaciones muy precarias. El solicitante debe afirmar bajo la gravedad del juramento. La gravedad del juramento se entiende prestado junto con la presentación. Junto con la presentación de la solicitud, ahí se entiende que está diciendo que presta con gravedad. El solicitante debe afirmar con gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la solicitud, que no puede atender los gastos del proceso,
¿Por qué? Porque va a atentar contra lo necesario para su propia subsistencia o para la subsistencia de su familia. No se requiere de ninguna prueba para demostrar el estado económico de quien solicita el amparo. No se requiere. Oiga, pruebe que usted es una persona, pruebe que no está en condiciones. No se requiere de prueba de ninguna naturaleza para demostrar el estado económico de quien solicita el amparo. Bueno. Buenos días, doctor. ¿Yo le puedo hacer una pregunta correspondiendo a eso? Sí, señor. Gracias, doctor. Una pregunta. Usted dice que los requisitos y lo que es el amparo de pobreza sí, un amparo de pobreza. Pero la pregunta es, ¿a quién se le ruega ese amparo? ¿O a quién se le manifiesta que uno quiere tener ese amparo de pobreza? ¿Al mismo juzgado que uno radica la demanda? Al juez yo les dije que se hacía antes de la presentación de la demanda o con la presentación de la demanda. Pero es al juez, doctor, ¿sí? Sí, claro, usted presenta, ¿a quién le presenta usted una demanda? ¿Al juez? Sí, señor, qué pena, gracias. No, señor, si está en su derecho. Entonces, repitiendo. Doctor, perdóneme. Perdóneme, Sí, doctor, señor. buenos días. Quisiera sobre este tema hacer una pregunta. Señor. En un amparo de pobreza, en un proceso donde oneroso, donde se pueden solicitar medidas cautelares, el demandado, al demandado, ¿este puede interponer el amparo de pobreza? Porque Sí, no sí. tiene, digamos, no tiene cómo responder si le ponen, por ejemplo, cosas de 10, 15, 20, 30, no sé, cualquier valor. Yo repito un poco los requisitos para la concesión del amparo. Tiene que haber petición de parte de quien quiera que sea beneficiado con el amparo. Entonces debe mediar petición de la parte que pretenda le sea concedido el amparo, ¿ok? Primero. Puede solicitarse antes de la presentación de la demanda o junto con la presentación de la demanda. Esto es por parte del demandante. Entonces el demandante puede solicitarlo antes de la presentación de la demanda o con la presentación de la demanda. Eso lo puede hacer el demandante. También lo puede hacer en cualquier estado del proceso. Ahora, si se trata del demandado, al contestar la demanda o en el curso del proceso. Entonces, yo no sé si así queda satisfecha su pregunta, no obstante. Sí, doctor, lo que pasa es que como digamos, me refiero como hay casos de procesos. Sí, perdón, no entendí su pregunta, excúseme. ¿Me la quiere repetir, por favor? Es que se le fue la voz. Se le fue el audio. Ah, ya, doctor. ¿Ya me escucha? Ya, sí, así. Ahora ok, lo escucho. ¿Cuál es su inquietud? Doctor, digamos en un proceso donde la parte demandante está en malas condiciones económicas, pero se puede ver abocado digamos, a cosas, en caso de que no lo favorezca la decisión del juez, él puede, digamos, el proceso, digamos, tiene, digamos, determinados valores, ¿sí? Que le pueden implicar. Entiendo su pregunta. El hombre está viendo que está perdiendo el proceso y que lo van a condenar en consta, entonces pasa la solicitud de amparo de pobreza. Es una solicitud muy hábil, ¿no? En cualquier momento del proceso, antes de sentencia. No se la va a tragar. No le concede el amparo. Porque sabe que el juez dice, este tipo ya tiene perdido el proceso, ya lo tiene.
¿Y qué toca? Ahora toca es esperar a condenarlo por el pago de costas. Claro, claro. Entonces ya, como él ve que les va a ser condenado en costas, viene de jodido, de hábil, y viene y pide amparo de pobreza para no pagar costas. Eso ningún juez se lo concede. ¿Sí entiende cuál es la naturaleza de esa solicitud? Hombre, muy pechugón, muy bandido, muy sinvergüenza. Ha venido atendiendo el proceso con todo y ahorita que sabe que lo van a condenar en costas, ay, señor juez, rapidito deme el amparo de pobreza para no pagar. No, eso no es así que yo solicite y me lo entregan. No, el juez también analiza. Por eso hay requisitos, ¿no? Entonces, sí, el demandante puede solicitarlo en cualquier estado del proceso. Y el demandado también lo puede solicitar en cualquier estado del proceso. Entonces, cualquiera de ellos que vaya a ser condenado en costas puede en el curso del proceso pedir la concesión del amparo, pero no se la van a conceder. ¿Ok? Sí, doctor, queda claro, muy amable. No, señor. El solicitante, bien sea demandante o demandado, debe afirmar bajo la gravedad del juramento, el solicitante debe afirmar bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado, ese juramento se entiende prestado con la presentación de la solicitud, debe afirmar que no puede atender los gastos del proceso, porque si atiende los gastos del proceso no puede atender a la familia, que no puede atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y para la subsistencia de su familia, o por lo menos a las personas a quienes por ley debe alimentos. Repito lo que ya dije, no se requiere de prueba de ninguna naturaleza para demostrar el estado económico de quien solicita el amparo. Bueno. ¿Cómo sería el trámite del amparo de pobreza? Cuando se presenta la solicitud junto con la demanda, el juez tiene que resolver esto en el auto admisorio de la demanda. Entonces, ¿cuándo se concede el amparo pobreza? Cuando se presente la solicitud junto con la demanda. Y el juez entonces tiene que resolver en el auto admisorio. Ahora, el juez la puede negar. ¿Qué pasa si la niega? Que la providencia que deniega o niega el amparo es apelable. La providencia que niega el amparo es apelable y además el juez le va a imponer una multa de un salario mínimo mensual. Ahora, es en el auto que lo niegue. Y el auto que concede el amparo es inapelable. Entonces el que lo niega es apelable y el que lo concede es inapelable. ¿Qué beneficios o en qué se ve el amparo de pobreza? Hablemos de privilegios. El amparo de pobreza otorga unos beneficios. Entonces, el beneficiario del amparo de pobreza queda exonerado de prestar cauciones procesales, queda exonerado de pagar expensas, queda exonerado de pagar honorarios a los auxiliares de la justicia. Y una cosa muy importante,
que no será condenado en costas procesales. Entonces, beneficios. El beneficiario del amparo goza de los siguientes privilegios: exonerado de prestar caución procesal, 1. Exonerado de pagar expensas, 2. Exonerado de pagar honorarios a los auxiliares de la justicia, exonerado de otros gastos de la actuación, pero aquí lo más importante es que no puede ser condenado a pagar costas procesales. Por eso es el caso que estamos viendo, tipo jodido que ve que va a salir condenado y entonces pide el amparo, berraco, ¿no? ¿A qué tiene derecho el beneficiario del amparo de pobreza? Tiene derecho a que el juez le designe un abogado, un apoderado. Pero este apoderado del amparado debe ser un abogado titulado. Y el cargo de apoderado es de forzoso desempeño y solo podrá excusarse presentando pruebas del motivo del rechazo. ¿Puede repetir eso último, doctor? Por favor, qué pena. Dígame. ¿Puede repetir lo último? Me hace el favor y puede repetir lo último que dijo sobre lo Claro de que sí, la cómo no, con mucho gusto. Lo primero es que el apoderado que designa el juez debe estar inscrito en la lista de los auxiliares de la justicia, porque en diciembre o en enero uno pasa y se hace inscribir. Yo me voy a inscribir como traductor, me voy a inscribir como especialista en esto, me voy a inscribir para esto, ¿sí? Para curador, secuestro, eso. Para un montón de cargos uno se inscribe. Entonces, el apoderado que va a designar el juez tiene que estar inscrito en la lista de auxiliares de la justicia. El juez no se lo puede inventar, tiene que sacarlo de la lista de los auxiliares de la justicia. El cargo es de forzoso desempeño y puede uno excusarse presentando pruebas del rechazo a la designación. Empezar a explicarles que en Medellín alguien me quiso beneficiar enormemente y me hizo nombrar para un juzgado penal, en un proceso penal, ¿no? Bajo la solicitud de amparo de pobreza. Entonces me solicitaron en un proceso penal. Entonces el que lo hizo dijo, aquí lo voy a joder para meterlo en el proceso penal. Como a mí el proceso penal no me gusta. Entonces yo vine y le dije al juez, señor juez, es muy honroso para mí que me hayan designado como apoderado del amparado de pobreza en este proceso penal. Es muy honroso y yo con gusto lo desempeñaría. Pero en primer lugar, señor juez, yo no sería un buen apoderado porque yo no sé derecho penal. Y empiezo a mostrarle mis especializaciones, mis diplomados, mi doctorado, todo en derecho civil. He sido profesor de las universidades únicamente en materia de derecho civil. Nunca he dictado una materia penal.
y hasta la fecha nunca he dictado una materia penal, ni la dictaré porque yo no sé penal. Entonces, señor juez, yo voy a ejercerlo, pero le aclaro que no va a ser un ejercicio con todas las de la ley, porque yo soy civilista. Entonces le probé con todo y me dijo, sí, tiene toda la razón. Y señor juez, y si se pierde el proceso, no me culpe, porque con anticipación le estoy diciendo que yo no sé nada de derecho penal. Es como si a mí me hablan de derecho laboral, me busco al doctor Pedro Pablo para que me explique, para que me ayude, porque Pedro Pablo es un experto. Yo no sé derecho laboral, no me gusta el derecho laboral. Entonces, con el penal sucedió lo mismo. Entonces el juez me aceptó, me dijo, sí, tiene toda la razón. Alguien lo quiso clavar a usted, lo quiso meter ahí, ¿no? Bajo el amparo de pobreza en un proceso penal. Tiene toda la razón, doctor, usted es civilista. Y sí, así es, ¿no? Es como si a mí me nombran por un proceso laboral, yo no tengo ni idea de eso. Yo digo y me busco a Pedro Pablo, diga, Pedro Pablo, ayúdeme. Sí, venga, contestamos esta demanda laboral, porque no tengo ni idea. En cambio en el civil sí es mi campo, pero es que el civil es muy amplio. Tiene personas, obligaciones, contratos, sucesiones, pruebas, todo eso es muy extenso. Entonces en el civil sí, ese es mi medio. Pero ¿qué tal laboral? No tengo ni idea. Penal, menos todavía. Entonces, zapatero tus zapatos. Por eso de que los abogados toderos, no, oye, el abogado no puede ser todero, que el abogado que le jala a todo, no, desconfíen de ese abogado. Mire, me recomendaron este abogado, vea la tarjeta, atiendo asuntos penales, laborales, con todo, una chorrera. No, ese abogado no. Ya se llegó el momento de la especialización y desde ahorita vayan buscando, vayan mirando el futuro de ustedes, para dónde, el perfil, para dónde van. ¿Para qué sirvo yo? Esa es la primera pregunta. ¿Sirvo para el derecho penal? No. ¿Sirvo para el derecho laboral? No. Entonces, ¿para qué sirvo? Para el derecho civil. Sí sirvo para el penal, porque es que mi experiencia, yo trabajo en juzgados penales y el penal me fascina. Bueno, entonces para allá va usted especialícese en penal. Entonces la especialización hay que empezarla a buscar desde ahora. Desde ahora, encamínense para lo que son buenos. Si a usted le gusta el penal, métale todo, vaya a todos los seminarios, vaya a todas las conferencias de penal. ¿Para qué va uno a laboral? No pierda el tiempo. Entonces, si hay unas conferencias, un ciclo de conferencias en penal, pues asista a todas. Doctor, aquí en la universidad no dictan conferencias de especialidades de penal, de laboral, Yo intenté eso. Intenté traer profesionales para que dictaran conferencias aquí en la universidad. No fue posible. No fue posible porque había cosas que son de su peso, ¿no? Por ejemplo, yo conté con el apoyo de varios magistrados de la Corte Suprema que me querían colaborar y dictar conferencias. Entonces me negaron el uso del aula máxima. Y entonces, ¿que dónde? No, pues mira, que dicte la conferencia en el curso tal, en el aula 306 del... Entonces yo no me voy a traer a un magistrado a la Corte a una aula de estas para... Entonces, no. Si ven, no entendieron cuál era el valor del personaje. ¿Cómo va uno a traer al presidente de la Corte a dictar una conferencia? Como contaba yo con el doctor Barceló, cuando estaba de presidente, me dijo, sí, claro, Chino, yo voy y le dicto una conferencia. Pero cuando me dijeron díctalo en un curso,
¿Cierto que no? No. No, porque uno debe tratar con respeto y con consideración a esos magistrados. Bueno. A esta hora, lo que diga el curso, no la recibimos, ¿no? Profesor, usted no pilas porque le votó a Petro. Usted No. no me quiere cambiar. Me está convenciendo. Me está hablando de un personaje. Sí, o sea, usted sabe que no podemos decir. Listo. Acá, mire, profe. Está marcado trabajo 1 y trabajo 2. ¿Listo? Y le va a comentar. Pero recomiéndame bien, ¿no? Sí, le va a recomendar. Profe, lo que pasa es que a mí una compañera que no puedo venir porque es el trabajo de la compañera. Tiene problemas. Lo que pasa es que tenía problemas. Ok, está bien asesorado. Bueno. Entonces, son los trabajos de el trabajo 1, que está marcado, y el trabajo 2. ¿Listo, profe? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, faltan 5 minutos para las 10, pues necesitan... No, aquí, yo ahora los guardo, sí. Sí, ahí. Una pregunta, es que para la exposición queremos hacer como un video, ¿se puede? Pero claro, todo es posible. Bueno, Profe, un favor, su merced me hace el favor de prestarme este libro para fotocopiarlo. no se puede. Este no se puede, ¿por qué? Para poderlo comprar. Venga, profe. Sí, yo... Dios mío, porque yo no sabía que anotaba en la lista. Uno llegando Si temprano. se consigue. ¿Sí? Pero... Si se consigue. Mira, la autora es una ex magistrada, María Cecilia Mesa Calle. María Cecilia Mesa Calle, sí. Y es un libro de Derecho Procesal Civil General, la parte general. María Cecilia Mesa Calle. ¿Dónde lo consiguió? Lo conseguí hace mucho tiempo. Por eso es que dice el profesor que si se consigue. Eso es si se consigue. Ay, profe, muchas gracias. No, con gusto. Bueno. Muchas gracias, Entonces, cerramos la clase. Porque estaba molesto. No sé si tú me puedes acompañar. Profe. ¿Aló? Profe, buenos días. Ya cerraron la clase. El profe ya cerró la clase. ¿Desconectó? Sí, ya cerró. Vale, gracias. Ya cerró la clase. Bueno, cerremos.